Nuestra expositora del día de hoy se llama Michelina Bartolomei Hernández. Ella es de profesión kinesióloga, egresada del Magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile. Tiene también diplomados y postítulos en gestión, administración, en el tema de calidad asistencial. Tiene experiencia laboral de 15 años, tanto en el área asistencial como en diversos cargos de la administración pública, en servicios de salud y en el Ministerio de Salud. Actualmente está como alumna del 4º año de Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez y desde el año 2015 se desempeña como directora técnica en la entidad acreditadora Evalúa Co Limitada, ¿ya? Así que esta es nuestra colega evaluadora y directora técnica, quien va a estar con nosotros hoy presentando entonces. Así que bueno, sin más que decir, los voy a dejar entonces con Michelina, ¿ya? A lo que nos convoca y para lo que nos reunimos el día de hoy. Así que adelante, Michelina. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir pantalla. Ustedes confírmenme, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, se ve su pantalla. Falta solo colocarle un formato presentación. A ver si acá abajo. ¿Ahí sí? Ahí se ve perfecto, sí. Ok. Bueno, mucho gusto, junto con saludarles, muy agradecida y contenta de poder participar en esta instancia colaborativa, donde la idea es a través de la experiencia, ¿cierto?, de nuestros compañeros ir enriqueciendo esta labor del evaluador, que es tan compleja y que, bueno, como todos sabemos, tiene de dulce y de agraz. Entonces, la idea es poner sobre la mesa un tema técnico, describir los aspectos generales de este y cómo es que la superintendencia nos lo ha instruido y cierto poder ir compartiendo de alguna manera cómo lo hemos ido haciendo nosotros y que ustedes también después en la parte de las preguntas, en esa sección también puedan compartir dudas o alguna experiencia o algún tips o lo que ustedes quieran respecto al tema. Entonces el día de hoy vamos a revisar las orientaciones técnicas para la contratación en terreno que ha instruido la Superintendencia de Salud mediante la circular IP número 7 de octubre del 2019. Recordemos que esta orientación técnica también es parte del actual compendio número 5, que es el que está vigente y es el que ya estamos empezando a utilizar en nuestras acreditaciones. Bueno, como introducción, señalar que existen características en el estándar de acreditación que incluyen una etapa de constatación directa del elemento medible que va más allá de lo documental o de la evaluación y la medición periódica que ha hecho el prestador de los atributos y de los elementos medibles. Lo que busca esto es que el evaluador encuentre en el prestador evidencia que sea tangible y objetiva del cumplimiento de la característica y pueda compararla con los niveles de cumplimientos declarados o con la evidencia documental que el prestador le ha presentado durante la evaluación en terreno. ¿Cómo se espera que el evaluador haga esto? Mediante inspecciones visuales, mediante entrevistas y opiniones del personal, mediante la revisión de registros clínicos, que pueden ser fichas clínicas, o registros de procedimientos de cirugías, u otros tipos de procedimientos que nos solicita que revisemos el estándar de acreditación. Esto es lo que busca como objetivo principal esta circular IP número 7. La recomendación de la Superintendencia de Salud es que consideremos que de manera general existen 4 tipos de situaciones en que nos encontramos frente a esta necesidad de constatar y hacer una inspección directa, ¿cierto?, del proceso asistencial del prestador para poder hacernos la convicción de que aquella información que se nos ha presentado es realmente cierta. La primera situación es aquella en que existe un indicador definido que ha sido evaluado periódicamente por el prestador y acá necesitamos verificar retrospectivamente, por el periodo que se ha definido para la evaluación, si el grado de cumplimiento real coincide con el del indicador que nos está mostrando el prestador. Entonces,
la superintendencia señala que hay 3 características que estarían bajo esta situación, que es GCL 1.1, que tiene que ver con la presencia de la evaluación preanestésica en los pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente, GCL 1.3, donde se debe constatar la evaluación y manejo del dolor agudo en pacientes postoperados de acuerdo al procedimiento local, y REG 1.2, que es cuando debemos constatar la legibilidad y contenidos mínimos de protocolos operatorios y epicrisis. ¿Qué es lo que propone la superintendencia para que nosotros hagamos estas constataciones? Perdón, ahora sí. Para eso lo que nos dice es que como criterio general de cumplimiento de la constatación, debemos considerar que los resultados de la constatación que nosotros hacemos en terreno sean consistentes con el resultado del indicador reportado por el prestador. ¿Qué significa esto, cierto? Que si el prestador me está diciendo que su indicador tiene un cumplimiento de un 75% aproximado, cuando yo voy a revisar sus registros, debiese encontrarme con un cumplimiento parecido, ¿cierto? Con un cierto margen de error que yo también voy a establecer previamente. Para que nosotros podamos hacer esto, se deben dar 2 condiciones. Primero, tenemos que seleccionar una muestra representativa y además debemos considerar la precisión de esa muestra representativa. ¿Cómo vamos a saber que la muestra es representativa? Primero, asegurándonos que estamos seleccionando registros para el periodo completo, es decir, para el mismo periodo en que el prestador midió el indicador, y esta medición del indicador tiene que al mismo tiempo coincidir con la retrospectividad que se ha definido para la evaluación. Y además esta muestra va a ser realmente representativa cuando lo hagamos a través de un muestreo aleatorio o sistemático. Una vez que nos aseguramos que estamos midiendo el periodo completo y que corresponde a lo que midió con el indicador el prestador, tenemos que observar la precisión de esta muestra. Para eso nos vamos a fijar un margen de error. Y ese margen de error está definido previamente por la superintendencia y ellos proponen un intervalo de confianza del 95%. Y el tamaño adecuado también es importante, no solo porque tiene que ser representativo, sino que tiene que ver con el resultado del cumplimiento según el porcentaje de cumplimiento que nos haya reportado el prestador. Entonces, para que nosotros conjuguemos todos estos elementos, la superintendencia nos propone una tabla donde está la muestra teórica recomendada y que en realidad es como para hacernos la vida un poco más sencilla. Obviamente, cada entidad acreditadora es libre de elegir si utiliza esta metodología u otra, pero si es que elige otra, debe fundar las razones, ¿cierto?, científicas de por qué está utilizando otra metodología. Ahora veamos esta tabla. La tabla número 1 habla de que tenemos que revisar el porcentaje de cumplimiento reportado por el prestador. De acuerdo a eso, va a ser la muestra que nosotros vamos a constatar, y de la muestra que nosotros constatemos va a haber un porcentaje mínimo que debe estar presente. Y ese mínimo presente en la muestra, en porcentaje, se traduce luego a un mínimo que debe cumplir la muestra en N. Es decir, si un prestador refiere que tiene un cumplimiento de un 73%, va a caer en este rango de entre el 71 y 75%. Por lo tanto, yo debiera pedirle al prestador de su universo de atenciones, por ejemplo, 30 fichas. De esas 30 fichas, para que sea consistente con la medición que ellos me están reportando, debiera tener al menos un 52% de consistencia, y eso significa que tendría que tener 16 de los 30 registros cumplidos. Ya, eso es lo que quiere la superintendencia que nosotros utilicemos como criterio para dar o no dar el cumplimiento. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar esta muestra para aplicar la tabla?
Primero, habla que dentro del universo debemos seleccionar esta muestra, que tiene que ser representativa y tener precisión. Por lo tanto, es muy importante que nos aseguremos de que el prestador ponga a nuestra disposición y nos dé acceso a la totalidad de las atenciones o de las cirugías o de los pacientes atendidos, dependiendo de lo que estemos midiendo en el indicador. Si nosotros estamos en condiciones de asegurar que estamos frente al universo de la muestra, entonces podemos aplicar la revisión escalonada de los 7 primeros registros, que también la conocemos con todo o nada, en donde si hay satisfacción de los criterios definidos en los 7 primeros registros revisados, entonces se da por cumplido el indicador y la consistencia del indicador. Ahora, si dentro de estos primeros 7 registros que nosotros tomamos para revisar hay alguno que no cumple, debemos completar la revisión de la muestra, es decir, las 30 o 40 fichas o registros que hayamos solicitado. El resultado de estas 30 o 40 fichas revisadas debe ser igual o mayor al porcentaje mínimo indicado en la tabla, que es el que aparecía en la última columna. Por ejemplo, si tenemos un indicador con un 75% de cumplimiento, debemos revisar 30 fichas, las escogemos aleatoriamente, y de ellas deben cumplir un 52%, eso es 16 de 30. Eso es lo que debemos realizar para esta situación número 1. Ahora, ¿qué pasa si en esta situación el prestador ha definido, ¿cierto?, el indicador, pero no tiene la evaluación periódica, o no tiene el indicador y no tiene la evaluación periódica? Para esto la superintendencia propone que apliquemos de manera estándar una muestra de 30 casos y que exijamos un cumplimiento mínimo del 86%. Eso significa que debieran cumplir 20 de los 30 registros solicitados. Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios de cumplimiento que se van a aplicar en este caso? Si es que tiene indicador, lo señalaba en el indicador, y si no tuviera indicador, lo señalaba en el protocolo. Ahora, evidentemente, si el prestador no tiene ni indicador ni protocolo, la verdad es que no podemos constatar nada, porque siempre debemos constatar en base a lo que está definido por el prestador. Les quise ir poniendo para cada una de las 4 situaciones un ejemplo de registro en uno de nuestros informes de acreditación. Como ven acá tenemos el cuarto elemento medible de GCL 1.1, donde se constata la presencia de evaluación preanestésica en pacientes intervenidos. Nosotros lo que acostumbramos a hacer es mencionar el periodo retrospectivo, ¿cierto?, cuántas fichas se solicitaron, también mencionar cuál es la regla técnica que sustenta por qué estamos pidiendo 30 fichas, que en este caso es esta misma circular, y después qué es lo que fue revisado. Perdón, después, ¿cierto?, mencionamos los atributos de cumplimiento, que es lo que ha definido el propio prestador, y qué es lo que buscamos en las fichas que se cumpla, ¿cierto?, en las fichas que pedimos, y además ponemos el porcentaje de cumplimiento reportado por el prestador, que es lo que nos pide el informe de acreditación. Y ahí, en este caso, aplicamos la regla de la revisión escalonada, donde fue solamente necesario revisar 7 fichas porque hubo un 100% de cumplimiento y no fue necesario revisar las siguientes fichas. Como ustedes pueden ver, para cada punto de verificación se deben pedir fichas de manera independiente. Por lo tanto, aquí la verdad es que el trabajo más difícil se lo lleva la directora técnica, porque debe resguardar la representatividad de la ficha, esto es, elegir proporcionalmente dependiendo el N de atenciones o el N de paciente para cada punto de verificación dentro del total de las atenciones que entrega el prestador. Entonces, cuando a ustedes, los evaluadores, les llegan las fichas, los 30 o 40 ciertos montoncitos o listados de fichas, detrás de eso hay todo un trabajo hecho bien acucioso para que las fichas sean representativas y escogidas de manera aleatoria, y también la directora técnica se ha cerciorado, ¿cierto?, de que se le está presentando el universo de atenciones.
del periodo a revisar. Bueno, pasamos a la situación número 2. Aquí, cuando nos dice la superintendencia que ocurre esta situación, es cuando existe un indicador definido que ha sido evaluado periódicamente por el prestador y lo que se pide es constatar si las condiciones existentes en la institución en el instante de la visita son consistentes con lo reportado por el prestador. Ejemplos de esta situación son GCL 1.12. Esta es la característica de identificación de pacientes. ¿Qué es lo que ocurre en esta situación? En esta situación no es posible verificar retrospectivamente que el indicador que se nos está presentando da cuenta de la realidad de los hechos durante el periodo en que fue aplicado el indicador y en que fue medido. ¿Por qué? Básicamente porque tiene que ver con mediciones que se hicieron de situaciones que se midieron a través de observación directa, ¿cierto? Y que sacaron fotos de situaciones y condiciones del prestador en un día y hora determinado. Por lo tanto, es imposible que nosotros podamos remitirnos a la verdad de ese día y hora. Sí nos podemos remitir a la existencia de pautas de cotejo aplicadas, ¿cierto? Y buscar hechos objetivables que nos permitan dar cuenta que efectivamente la persona que aplicó la pauta ese día estuvo trabajando, por ejemplo, y algunos otros elementos que nos permiten dar cuenta de la veracidad de la información. Sin embargo, lo que queremos generar además es una convicción sobre el grado de utilización de la práctica del proceso clínico en el establecimiento. Y además, en esta observación directa que nosotros vamos a hacer, no solo documental, verificar si hay inconsistencias que nos hagan dudar de la validez de la evidencia documental. Eso es lo que busca la situación número 2. Entonces acá lo que proponen para la identificación de pacientes es que escojamos una muestra de 30 casos y que a estos 30 casos les exijamos un porcentaje mínimo de cumplimiento de un 86%, lo que significa que 20 de los 30 casos deben estar en cumplimiento, es decir, 20 de los 30 pacientes que nosotros vayamos a observar si están correctamente identificados, deben estarlo de acuerdo al criterio de cumplimiento que va a estar señalado en el indicador, y si es que no lo hubiere, será de acuerdo a lo que señale el protocolo de identificación de paciente del prestador. Eso es lo que ellos nos sugieren, que nosotros vayamos a mirar a los pacientes hospitalizados y que nos hagamos la convicción de que efectivamente los pacientes están siendo identificados, dado que no estuvimos en el periodo retrospectivo. En el informe de acreditación, aquí podemos ver que el informe nos solicita que hagamos una breve descripción de la metodología de constatación. Aquí entonces nosotros señalamos que visitamos las unidades clínicas, realizamos observación y entrevista directa de los pacientes hospitalizados, y esto mismo se corrobora con los datos en la ficha clínica, y además respaldamos esto con fotografías, por supuesto resguardando la privacidad y la identidad y la intimidad del paciente, ¿cierto? Eso es muy importante. También registramos los atributos de cumplimiento verificados, que son los mismos que el prestador nos refiere en su indicador, y luego los puntos de verificación en que se fueron a revisar estos pacientes. En este caso, no podemos seleccionar 30 pacientes, porque en los hechos el paciente no tenía 30 pacientes hospitalizados en las distintas unidades de pacientes hospitalizados. Por lo tanto, lo que acepta acá la superintendencia, o nos ha aceptado a nosotros, es algo más pragmático y tiene que ver con que describamos con lo que encontramos, y de acuerdo a eso, ¿cierto?, sacamos el porcentaje y damos cuenta de la convicción o no del cumplimiento del elemento medible. Pero esto es para que vean que no siempre es posible cumplir al pie de la letra lo que está instruido o lo que está recomendado en las circulares IP de la Superintendencia de Salud. Y pasamos ahora a la situación 3. La situación 3 tiene dos casos. En esta situación lo que se requiere constatar es el conocimiento de ciertas materias por parte del personal.
acá tenemos dos tipos de constataciones. Primero, en algunos casos, el verificador menciona en forma explícita el umbral de cumplimiento que queremos ir a verificar con las entrevistas. Por ejemplo, esto ocurre en DP 3.1 y 5.1, ¿cierto? Que es la entrevista a personal médico respecto de la obligación de someter a los de someter las investigaciones a comité de ética y de el procedimiento de acceso al comité de ética asistencial. Entonces acá la pauta de cotejo nos exige que constatemos si efectivamente en el 90% los profesionales están en conocimiento de estas obligaciones y de los protocolos que se relacionan a ello. Y en otros casos, el estándar no nos entrega una referencia explícita del umbral que queremos ir a buscar. Y esto ocurre en AOC 1.1, que tiene que ver con el conocimiento del personal entrevistado en el sistema de alerta y organización en caso de una emergencia, RH 4.2, que tiene que ver con el procedimiento local de accidentes cortopunzantes, y el INS 2.1, que tiene que ver con los aspectos generales del plan de evacuación. Entonces acá la circular diferencia entre estos dos casos. En el caso 1, las contrataciones que requieren entrevista a profesionales médicos del prestador y tienen un umbral definido, la verdad es que tenemos que hacer un muestreo que también es más bien pragmático y nos solicita el estándar, no un punto de verificación, sino que lo hagamos de manera general en el prestador. Para esto sí, se nos pide que sean médicos de todos o la mayoría de los servicios clínicos y de apoyo, para que la muestra sea representativa y que además correspondan a distintos niveles jerárquicos dentro de la organización, es decir, jefes, médicos clínicos, médicos coordinadores, otros supervisores, etc., para que podamos tener una visión transversal del conocimiento real de los profesionales médicos respecto a estas dos características. Bueno, se nos sugiere que entrevistemos 30 profesionales, nos dice que podemos usar el procedimiento escalonado de los 7 primeros, y si es que no cumplirán los 7 primeros, completar las 30 entrevistas, que serían el 80% del cumplimiento de la muestra, 24 de 30. Sin embargo, acá también la práctica nos muestra que es un poco difícil hacer el procedimiento de muestreo escalonado, puesto que no podemos asegurar todos los días que tenemos acceso al 100% al universo, al 100% de los médicos que van a estar al menos ese día. Y recordemos que para poder usar la metodología de los 7 primeros, tenemos que asegurar el universo. Así es que la verdad es que no siempre resulta aplicarlo de esta manera. Bueno, como sugerencia, lo que ellos nos sugieren es aplicar los mismos porcentajes de la tabla número 1, y cuando los casos son mayores a 30, considerar también los mismos porcentajes del caso de la situación número 1. En casos que tenemos menos de 30 profesionales, se pide que entrevistemos el máximo de los presentes en el momento de la visita a terreno y se dé por cumplida la constatación. Si tenemos 2 a 3 profesionales que encuestamos, entonces debiéramos tener un mínimo de 2 respuestas positivas. Si tuviéramos 4, entonces debiéramos tener 3 respuestas positivas al menos, y así sucesivamente hasta los 29 profesionales entrevistados. Esto es lo que sucede habitualmente, y esto es a lo que generalmente recurrimos, dado que en la mayoría de las instituciones, por lo general, en nuestra experiencia no entrevistamos más de 30 médicos. Bueno, en el caso de instituciones muy grandes, ahí sí estaríamos en condiciones de aplicar el cumplimiento de las 7 primeras entrevistas. Sin embargo, tampoco es posible porque no podemos asegurar que estamos accediendo al universo de los médicos. El caso 2, que tiene que ver, dijimos, con AOC 1.1, RH 4.2 e INS 2.1, perdón, me equivoqué, se refiere a las contrataciones que requieren entrevista a técnicos y profesionales del prestador y que no tienen un umbral preestablecido. Aquí es importante considerar que los puntos de verificación establecidos se analizan por separado, ya a diferencia del anterior,
Y también vamos a utilizar una metodología no probabilística y más bien pragmática o por conveniencia, dadas las condiciones que van a existir en el prestador cuando estamos evaluando. Se recomienda no entrevistar ni a un mínimo de 2 y ojalá 20 miembros del personal por cada punto de verificación de los distintos estamentos. Por supuesto que no más de 20 porque en realidad es un poco ineficiente hacer tantas entrevistas considerando el tiempo que tenemos destinado a ello, y no menos de 2 porque si entrevistas a una sola persona, por supuesto que además que no puedes aplicar la tabla, tampoco te genera una mayor convicción. Ahora, por supuesto, si no hay más que una persona, hay que entrevistar solo a esa persona, pero se debe dar cuenta de ello en el informe, porque la instrucción es de 2 a 20. Acá lo que nos sugieren es que apliquemos esta tabla, ¿cierto? Donde de acuerdo al número de personas encuestadas y el número mínimo de respuestas positivas es que se da por cumplida o no el elemento medible de la característica. El registro en el informe de acreditación, acá podemos ver ejemplo de DP 5.1, el conocimiento del procedimiento para el comité de ética en el 90% de los profesionales entrevistados al menos. Entonces acá vemos que tenemos que identificar en qué unidad o servicios se entrevistaron a los profesionales, cuántas entrevistas se realizaron y cuántas respuestas fueron correctas. Si bien es cierto el informe nos pide un resumen, nosotros como entidad acreditadora lo que hacemos es tener una planilla Excel con todos los datos del entrevistado, obviamente identificando la unidad o servicio, y además dejamos registros de las entrevistas que se realizan. Todo eso forma parte del expediente. Y bueno, acá tenemos a OC 1.1, donde se constata conocimiento del sistema de alerta en el personal entrevistado. También identificamos el punto de verificación con los números de entrevistados, respuestas correctas, respuestas incorrectas y si cumple o no para cada punto de verificación. Como les decía, en AOC 1.1 y en el segundo caso de esta situación debe señalarse por cada punto de verificación el cumplimiento, no es general como en DP 3.1 y 5.1. Y por último, la situación número 4 es cuando no existe una exigencia de indicador y tampoco se especifica un umbral de cumplimiento en la característica. Para esto, lo que nos sugiere la superintendencia es remitirnos a la misma situación número 1, y esto ocurre particularmente en DP 2.1, donde se constata uso de consentimiento informado. Este uso de consentimiento informado se va a constatar eligiendo lo que dice la ley al respecto de lo que debe contener un consentimiento informado. Son esos los atributos que nosotros buscamos y están descritos en el segundo elemento medible de la misma característica. Por lo tanto, no es un indicador el que nosotros vamos a ir a buscar, ni tampoco lo que haya dicho el prestador en su protocolo, sino que lo que nos pide la pauta de cotejo, que es lo que está dicho en la ley. Entonces, ¿qué nos sugieren? Que usemos la misma muestra de fichas utilizada y cómo la seleccionamos, por ejemplo, para evaluaciones preanestésicas o para Reg 1.2, que nos remitamos a esa metodología, es decir, tenemos que tener el universo de procedimientos a los cuales se realizó el consentimiento informado y que son evaluables por el proceso de acreditación, y que les apliquemos un cumplimiento del 86% de manera predefinida, es decir, tienen que tener un 69% de cumplimiento las fichas que nosotros elijamos, y también tenemos que solicitar una muestra de 30 y de esas deben cumplir 20 de 30, que es lo que nos dice la tabla número 1. Entonces lo que nos dice acá es que apliquemos un cumplimiento de un 86%, que asumamos eso a priori. Para eso vamos a pedir una muestra de 30 y le vamos a pedir un porcentaje del 69% a la muestra que tengamos en nuestras manos, y eso es que se cumplan en 20 fichas de 30 los atributos que solicita la pauta de cotejo para el consentimiento informado. Acá entonces les muestro. Esto es el segundo elemento medible de DP 2.1,
¿Cómo es que nosotros lo hemos registrado? Bueno, registramos para cada punto de verificación. La metodología de la selección de las fichas es la misma, sin embargo, las separamos por punto de verificación para la revisión. Entonces nosotros solicitamos, generalmente en planilla Excel, los pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas de acuerdo a lo que nos pide la pauta de cotejo y de acuerdo a los puntos de verificación que también nos pide la pauta de cotejo. Luego seleccionamos de manera aleatoria estas 30 fichas, aleatoria y representativa, y aplicamos el criterio sugerido en la circular IP número 7, como está muy bien descrito, que es lo mismo que comentamos recién. En este caso se utilizó la metodología de los 7 primeros, dado que podíamos acceder al universo, y en el caso que no cumplieran las 7 primeras, se continuó la revisión de las 30 fichas. Aquí escribimos también los atributos que estamos revisando en el consentimiento informado de las fichas, y esos atributos también los tenemos registrados en una planilla Excel, identificando cada una de las fichas que revisamos. Y abajo procedemos luego a registrar el resultado de las fichas revisadas. En algunas, como ustedes pueden ver, se cumplieron que las 7 primeras obtuvieron un cumplimiento satisfactorio de los criterios, por lo tanto se les da un cumplimiento del 100%, y en otra, por ejemplo, cumplieron un 22%, por lo tanto cumplieron un 73% aplicando la tabla. En otras 16 cumplía un 53%, y de acuerdo a eso se da el atributo de cumplimiento o no cumplimiento. Bueno, esa era la presentación que yo tenía preparada para ustedes, para introducir el tema y para contarles y mostrarles más o menos qué es lo que nosotros registramos en nuestro informe, y comentarles cuál ha sido nuestra interpretación de la circular IP número 7. Así que les agradecemos a todos. No olvidar que esta presentación después la vamos a poder ver en YouTube si es que la queremos repetir y volver a escuchar. Y agradecemos a todos por estar aquí, por conectarse, y bueno, un abrazo para todos y muchas gracias.